Quebrando el vidrio informativo en el este, llega Cuántico, un nuevo medio de comunicación independiente. Quebrando el vidrio informativo en el este, llega Cuántico, un nuevo medio de comunicación independiente. Muy buenas noches a todas las personas que están sumando a esta segunda transmisión de nuestro medio de comunicación Cuántico. Mi nombre es David Riveros García, soy director ejecutivo de Reacción Paraguay. Reacción es una organización que hace 10 años cataliza innovación comunitaria para el combate a la corrupción en el sector educativo, con un énfasis, y que desde esta semana está presentando este nuevo medio que se llama Cuántico. Y para estrenarlo estamos haciendo algo que nos parece de suma relevancia para nuestro municipio, que es invitar a conversar a los candidatos a la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, a hablar de dos temas que son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad, que son educación y transparencia. No hay futuro sin una ciudad que tenga educación de calidad, con infraestructura educativa digna para sus estudiantes, y tampoco hay futuro, especialmente en nuestra ciudad, sin transparencia. Tenemos casi dos décadas de muchísima corrupción en nuestro municipio, de muchísimos precedentes que nos deben preocupar como ciudadanos. Y hoy estamos acá con uno de los candidatos del segundo partido más importante de nuestro país, del PLRA, con el señor Iván Airaldi, que muy amablemente aceptó nuestra invitación. Vamos a presentarle en breve a ellos, pero a todas las personas que nos están viendo, quisiera volver a mencionarles que tenemos nuestra primera publicación impresa de Cuántico, que resume 7 años de investigación del sector educativo y la inversión del FONACIDE de las últimas 2 administraciones municipales del Clan Zacarías y la administración Prieto, con la información precisa que necesitan ustedes posiblemente para tomar una decisión sobre la siguiente autoridad municipal. Por favor, lo van a encontrar ustedes en la ciudad en varios puntos, es gratuito. Una copia le regalamos acá al candidato del PLRA. Y ahora, sin más, le quiero dar la bienvenida nuevamente al señor Iván Airaldi y voy a leer rápidamente un resumen. El señor Iván Airaldi es comerciante. Durante la pandemia se destacó como coordinador del sector de micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. Fue precandidato a intendente de Ciudad del Este en el 2015. Fue precandidato a gobernador del Alto Paraná en el 2017. Y fue secretario de Industria y Comercio en la gobernación de Alto Paraná de la administración Baesquen desde 2018 hasta marzo de 2021. Iván, no sé si es que nos querés contar algo más, una presentación adicional de tu historia, una introducción que quieras darnos antes de pasar ya a los temas que nos interesan hoy, que le querés decir a la ciudadanía. Claro. Un poquito de vos. Bueno, yo soy Iván Airaldi, soy el nieto de don Alipio Airaldi, uno de los pioneros aquí de la ciudad. En ese entonces con la casa comercial Cosmos, que fueron las primeras tiendas, ¿verdad? Yo soy el hijo del ingeniero Juan Carlos Airaldi y la doctora abogada María Teresita Franco de Airaldi. Siempre nos hemos dedicado al comercio. Somos 3 hermanos, yo soy el mayor de todos. Está mi hermana y luego un hermano menor. Nosotros conocemos la realidad de Ciudad del Este en el ámbito comercial y en las capacidades que podríamos generar de oportunidades aquí en Ciudad del Este. Siempre yo trabajé en el sector privado como vendedor, específicamente en el área de vendedor y comercial. Y luego de la campaña del 2017 tuve la invitación del gobernador del Alto Paraná, el doctor Roberto González Baesquen, para integrar su gabinete en la Secretaría de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y Turismo, ¿verdad? Con el cual estuvimos hasta marzo del 2021 y hemos entrado y salido de esa secretaría sin ninguna denuncia de corrupción,
sin ningún hecho punible. Y bueno, y dejando una huella importante dentro de la institución, un manual de procedimiento, la formalización de varios gremios, ¿verdad? Y hemos aportado soluciones en el contexto departamental y nacional en lo referente a infraestructura y apoyo para los emprendedores. Entonces vos venís ya de una experiencia del sector privado, estuviste en el sector público en la gobernación, y ayer, como le preguntaba yo a Ever, hablamos un poco de su trayectoria política. Estas elecciones, las internas que pasaste, fueron bastante apretadas, ¿verdad? Sí. Ganaste al sector de Carlos Portillo por un margen pequeño. Aún así válido. ¿Pudiste después de eso lograr la unidad del sector del PLRA para apoyarte? ¿Qué tal está la situación en ese sentido para la gobernabilidad que tendrías en el caso de que fueras electo? Y bueno, eso es un gran desafío, una muy buena pregunta. Nosotros tenemos hoy estamos en una crisis no solamente financiera dentro del PLRA, sino que también hay una crisis de liderazgos. Y hay un gran desafío que es construir, ¿verdad? Construir, pero sobre todo nuevos liderazgos y cambiar los modelos o las prácticas de hacer política, apuntando y reconociendo también de que hoy la sociedad ya no está viendo a los partidos tradicionales como una alternativa, sino que están eligiendo sectores más independientes para que conquistan más la atención y los votos de ellos. Y bueno, es urgente realmente hacer una reinvención y adaptarse un poco a esta nueva realidad, ¿verdad? Y esa nueva realidad tiene que ver con la renovación y que es un proceso normal, ¿verdad? Cualquier cuerpo se oxigena, se renuevan las células, se renuevan para que el cuerpo se mantenga vivo y por qué no la estructura partidaria, ¿verdad? Muy interesante. Como funcionario público de la gobernación, vos presentaste 2 declaraciones juradas, en 2018 y 2020, en 2020 posiblemente por la pandemia, era como ordenador de gastos. Y nosotros el año pasado trabajamos mucho con organizaciones aliadas en Asunción, como IDEA, como Semillas, para lograr el caso. Demandamos al Contralor General de la República en su momento, y ganamos, y se empezaron a publicar las declaraciones juradas. Eso eventualmente llegó a un caso en la Corte Suprema de Justicia, y desde entonces, este caso famoso de un periodista, se están publicando declaraciones juradas de autoridades desde 1998 hasta 2017. Entre ellas está la tuya. Y es muy importante que la gente sepa que estas declaraciones juradas de las personas que trabajan en el sector público, especialmente en puestos claves, por ejemplo, como la secretaría que vos asumiste en la gobernación, son públicas y pueden revisarlas. Nosotros estamos tratando esto y con los otros candidatos que fueron funcionarios públicos lo vamos a volver a hacer. Entonces paso acá a dar una nota para entrar en un tema que recién hablábamos antes de la presentación, que es el financiamiento político, especialmente esto de los bonos. Voy a llegar a eso. En tu primera declaración jurada de octubre de 2018 tenías un patrimonio neto de 1.340 millones aproximadamente. En la segunda, 2 años después, en junio de 2020, tu patrimonio ascendió a 1.494 millones. O sea, un análisis rápido. Existe una herramienta que se llama Control Ciudadano, que pueden buscar en la web, que es una herramienta desarrollada acá en Paraguay, que puede hacer el análisis de la diferencia entre una declaración jurada previa y posterior y dar el resultado de si el enriquecimiento es irregular o no. En este caso, el enriquecimiento, en este caso entendido como el incremento del capital, ¿verdad? No es irregular. Pero llamativamente, y creo que es un tema que le va a interesar a la gente que nos está escuchando acá, lo que aparece de este 1.340 millones, de 1.494 millones, en ambos casos, 500 millones figuran como bonos del Partido Liberal Radical Auténtico, esos bonos. Y creo que la ciudadanía no sabe en general que el subsidio electoral, especialmente, me parece, por lo que entiendo, a los partidos de oposición, o los partidos que no son la ANR, dichos de otro modo, suelen recibirlo o muy tarde, o en algunos casos años después, ¿verdad? Y entonces la gente no entiende que hay toda una dinámica que va en contra de los partidos que tratan de disputar en política el poder al Partido Colorado, en este caso, que les da una desventaja mayor aún a toda la estructura del Estado que la ANR suele poseer. Explícanos un poco cómo funciona, así como explicaste también hace rato, ¿verdad? Súper claramente, ¿qué son esos bonos y por qué se emiten esos bonos en un partido?
Bueno, te voy a explicar el origen de los subsidios, ¿verdad? Y que tiene que ver con algo que todos los días estamos hablando, que es la narcopolítica. Los subsidios electorales surgen para que el partido tenga esa independencia financiera y que no haya partidos políticos que se crean y se fundan con un financiamiento ambiguo y con un propósito, por sobre todo, de protección a sectores vinculados a hechos delictivos, ¿verdad? Esa es la finalidad de los subsidios electorales. Como el Partido Colorado es el partido de gobierno, el partido oficialista, y dentro del estatuto vos tenés que los parlamentarios aportan un 5% de su dieta, así también los ministros y funcionarios de alto rango aportan a la Asociación Nacional de Republicanas 5% de su dieta, y ellos tienen el 94% de copamiento del Estado. Entonces los fondos que ellos reciben directamente, no los subsidios electorales, ellos siempre tienen disponibilidad en caja, ¿verdad? En cambio nosotros, que no estamos en el gobierno, tenemos más bien los representantes en el Parlamento, después en los distritos, en las juntas departamentales y en los concejales distritales, también están obligados a aportar el 5%, pero no equipara lo que ellos tienen. Como la competencia es de igual a igual, vos generás los bonos partidarios, ¿verdad? Porque vos tenés hoy las elecciones, y las elecciones son costosas. Entonces vos generás por directorio estimativamente, porque es prácticamente un pagaré que el partido tiene que pagar, una deuda que el partido contrae, estimativamente a tu caudal electoral, vos haces, porque eso tiene por cada voto que levantó el partido y los cargos que se llevó, porque por ahí vos te candidataste de presidente, perdiste de presidente, entonces esos votos para presidente no se suman. Se suman solamente la gente que llegó a los cargos, ¿verdad? Y en ese se hace, me parece que es 25.700 por voto, si no me equivoco, ¿verdad? Y eso hace, bueno, la justicia electoral te hace el cálculo, vos ya haces un precálculo, un borrador, y haces un 15% menos, ¿verdad? No comprometer todo por si haya cualquier error, y sobre eso te endeudas, ¿verdad? Sobre eso emitís los bonos. Los bonos tienen un valor nominal, generalmente hay bonos de 10 millones, 50 millones y hasta ahí hay 10 y 50. Y en el bono estipula que por acta de directorio, resolución, firman el presidente, el tesorero, el secretario general, y también te estipula un interés del 10%, con una fecha de emisión y una fecha de pago, ¿verdad? Eso es. Y los bonos generalmente se utilizan entre los candidatos, los colaboradores y la gente afín a la ideología del partido político que te dan financiamiento. Por lo general, los bonos no se venden al precio nominal, se venden a un precio real, que está entre el 60-70% del valor. Y así uno obtiene su financiamiento. O sea, en la campaña anterior, yo tuve la mala suerte, ahora que no recibí nada, pero en la campaña anterior, para Ciudad del Este te envían 600 millones de guaraníes efectivo y 800 a 1.000 millones en bonos, que vos te encargás después de ubicar esos bonos. Entonces, por eso nosotros, lo que somos afiliados y lo que tenemos pretensiones políticas, siempre estamos apostando y colaborando, ¿verdad?, para que el partido pueda tener fondos. Pero me decís 60%, entonces en general, o sea, dos cosas acá. Primero, 60% es lo que da una connotación de que es una pérdida más o menos de cierta forma. Para el partido, sí. Para el partido. Y el segundo caso es que estamos hablando acá del PLRA que mueve estos montos, ¿verdad? Que es un partido tradicional, que tiene cierto número de bases. También la ANR suele emitir bonos, pero no compromete todos sus fondos electorales como nosotros. Nosotros llegamos a comprometer el 85% de nuestros fondos electorales. Ellos me parece que llega a un 30, 40%, alguna ese 50%. Ellos no llegan a comprometerlo. En cambio, otros partidos trabajan de otra manera, no tan estructural como nosotros, y destinan los fondos electorales en bancos con CDA y los intereses a la formación de civismo, capacitación sobre liderazgo, destinan a otras cosas orientadas más a construir un liderazgo, una personalidad con liderazgo dentro de sus filas, ¿verdad? Que nosotros también hacíamos eso con una fundación Neumann y luego se terminó eso, ¿verdad? Eso es muy interesante, me parece, para la ciudadanía, ¿verdad? Muy poco se sabe en realidad
del trabajo que se está haciendo y de que este tipo de situaciones del financiamiento político, su importancia, el hecho de que a primera vista capaz ver bonos por 500 millones en el PLRA se ve más o menos mal porque creo que la impresión que tenemos los paraguayos y paraguayas después de la última administración es que bonos aparece y es algo no muy positivo, pero que de hecho, según la ley de financiamiento que tenemos y los procedimientos, tener estos bonos lo que hace es facilitar esa trazabilidad de los recursos, porque al final entiendo que como candidato vos tenés que rendir cuentas otra vez de todas las cosas donde... Sí, vos rendís eso y ahí siempre hay un problema, ¿verdad? Porque vos te ves obligado, porque no existe en la ley que vos rindas al 60%, ¿verdad? Vos te ves, ese es un gran problema que siempre hay, vos tenés que rendir al 100% del bono. Ese es un problema que siempre se tiene. Y después hablamos de nuevo, ahora de partidos grandes acá. Los partidos más chiquititos o movimientos reciben mucho menos, me imagino. Reciben menos. El que más recibe la ANR, en segundo lugar el PLRA, tercero el Frente Guasú, que yo no sé cómo ellos se distribuyen después internamente. Pero por experiencia, porque tengo amigos, muy buenos amigos en otros partidos, siempre hablamos de eso y veo que ellos no destinan los bonos como nosotros destinamos a la estructura electoral, al financiamiento de las campañas, discúlpame. Ellos destinan más a la capacitación. Yo tengo un amigo que también es candidato a intendente ahora, que gracias a los subsidios electorales, él pudo viajar a México, a Alemania, a Perú, a Argentina, y todo con cursos sobre liderazgo, talleres sobre liderazgo político, con expositores que eran expresidentes de la República, ideologías políticas, ¿verdad? Las tendencias políticas, que es muy importante, porque hoy nosotros no tenemos un termómetro, o sea, hoy no hay una derecha, hoy no hay una izquierda, o no hay un partido de centro. Hoy lo que está de moda es lo que la gente habla. Si hoy está de moda el socialismo, como fue en el gobierno de Lugo, el Congreso es todo socialista, ¿verdad? Y si está de moda ser de derecha, como ahora está pasando, el Congreso tiene esa tendencia. O sea, uno tenés sectores que defiendan y que argumenten su ideología política, como es en el caso del Brasil. En el Brasil vos tenés los evangelistas que te defienden lo que ellos quieren, los pro medio ambiente, que generalmente vienen gente de raíces indígenas, ¿verdad? Del Amazonas, que te defienden, que protestan contra las represas. También tenés sectores homosexuales, ¿verdad? ¿Para qué vamos a mentir? Hay sectores que representan a los LGBT, hombres, mujeres, y que tienen representación parlamentaria, diputados y senadores, y que te defienden los derechos de igualdad, ¿verdad? O sea, te construyen en una sociedad los derechos de igualdad. Nosotros no tenemos eso. O sea, el Congreso de Brasil, claro, es mucho más grande, tenemos más de 500 personas. Aquí nosotros no tenemos eso. No, me encantaría profundizar más sobre, de repente, la pregunta de cuál es la diferencia ideológica entre la ANR y el PLRA, que a veces parece que hay un matiz de grises y donde se parecen mucho ideológicamente. Lastimosamente no es el tema ahora que nos convoca hoy, entonces quiero pasar ya a la parte de educación. La primera pregunta que te quiero hacer, la misma que le hice a Ever, ¿qué te parece que se ha hecho bien en la educación en las últimas 2 administraciones? ¿Hay algo que puedas rescatar, algún avance de las últimas 2 administraciones en educación? No. Tenemos que ser sinceros. Y no solamente las 2 últimas administraciones. La educación siempre ha sido postergada en infraestructura y mucho menos en calidad de educación. Siempre no se tuvo en cuenta, se trabajó sobre una cuestión de urgencia, más que nada, de apagar incendios antes que proyectar y tener un plan concreto de infraestructura en educación, porque entiendo que el FONACYT es para la inversión en la infraestructura, no en capacitación ni en formación, y veo que eso siempre fue postergado y se manejó una suerte de apagar incendios, ¿verdad? Esa es la lectura que se tiene desde fuera. No estamos adentro, pero desde afuera por lo menos eso se puede apreciar. Genial. Estaba leyendo tus propuestas ahora y obviamente me parece que si cualquier persona hoy se va a leer los artículos y las entrevistas que hizo el candidato, siempre la prioridad ha sido la reactivación económica. Creo que eso es
clarísimo para cualquier persona que esté siguiendo tu campaña o en tus redes sociales. Pero en el eje 5, dentro de tus propuestas, aparece algo relacionado a la educación, le concierne a las universidades en este caso. ¿Será que podrías explicarnos un poquito cómo ves ese sector? Sí, cuando yo hablo del estatus de ciudad universitaria, yo hablo del punto de vista económico. No estoy hablando del punto de vista de formación ni infraestructura que se tiene aquí. Yo siempre recalco de que nosotros no planificamos ser una ciudad universitaria, no se proyectó. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Aquí no se proyectan las cosas, aquí no se planifica y no se trabaja sobre un plan. Aquí simplemente pasa por una oportunidad, ¿verdad?, de que Brasil tiene una realidad, ¿verdad?, no cubre su demanda de becas para la formación superior, y también Brasil no hace mucho problema de que vengan a estudiar en Paraguay o en Bolivia. Vinieron toda esa gente del Nordeste que no consigue calificar o no tiene el promedio que exige el ENEM, que es el examen, el curso probatorio de ingreso nacional, ¿verdad? Para todas las universidades se sirve. Y bueno, y esa son la gente, el público que está viniendo aquí. De repente empezamos a tener 18.000 estudiantes universitarios con una renta per cápita de 6 millones de guaraníes cada uno. Eso generó mucha dinámica económica en los barrios, mucho circulante y mucha inversión también en obras civiles de pequeño y mediano porte. Hasta en un momento dado llegamos a tener un 90% de la ocupación en Ciudad del Este, de los apartamentos y casas en alquiler. Y eso motivó también que la gente vaya a ciudades vecinas, como ser Mingaguazú, Hernandaria, Presidente Franco, a buscar alternativas. ¿Es muy importante eso? Sí, es muy importante. ¿Genera un circulante muy importante para la comunidad? Sí, pero hay que hacer las bases, hay que darle las garantías a ellos. Eso es lo que yo hablo, que no puede ser de que porque se escuche que hablan portugués, venga la policía y le extorsione, o que vea que la chapa es extranjera, viene la policía y le extorsiona y le quita dinero. Entonces, ¿de qué fortaleza nosotros estamos hablando si nosotros estamos prácticamente asesinando a una de nuestras gallinas de oro, que vendría a ser el estatus de ciudad universitaria? Y no es un caso aislado, porque también se hace al microcentro de Ciudad del Este, al turista que viene a comprar ahí. Esa misma práctica se tiene. Entonces es lamentable que se tenga esa postura de nuestras autoridades, que es una postura muy egoísta, muy personalista, inmediata, en vez de trabajar y de fortalecer y darle las garantías al turista de que aquí no va a ser estafado, que no va a ser extorsionado y mucho menos secuestrado, como un caso que tomó Estado Público, ¿verdad? Y eso es, creo que incuestionable, ¿verdad? El movimiento económico que trae esta inversión de brasileños y brasileñas que vienen a estudiar acá, pero también se generan otras preguntas. Creo que el otro lado de la moneda, cuando miramos la cantidad de brasileños que están estudiando acá Y la calidad. y la calidad de la educación, que es otra cosa, pero también como la demanda y el poder adquisitivo de los brasileños que vienen acá es alto. Esto también se traduce en que posiblemente el alquiler es más alto, más caro para la gente. Sí, encarece. El costo de las universidades en los últimos 4 o 5 años, nosotros que tenemos varios amigos y amigas que están estudiando todavía en las universidades, ¿verdad?, sube también porque el poder adquisitivo de nuevo habrá influencia. Entonces ese es un componente que me gustaría, sé que vos podés dar algún comentario al respecto, pero el otro también es, aparte de este modelo, estoy totalmente de acuerdo, de ciudad universitaria que nunca se planificó, sucedió más que nada. ¿Cómo hacemos también para invertir más recursos en la Universidad Nacional del Este? Que vos sabés que anualmente tiene menos recursos, que se le corta siempre del erario público y que entonces se precariza una educación que nunca fue de calidad. Sobre esos dos puntos, ¿será que podés darnos comentarios? Sí. Bueno, eso que vos mencionaste de que encarece, sí, es cierto. Hasta algunas veces ya genera una situación desagradable porque es tanta la demanda que hay de ese público y viene con un buen poder adquisitivo, que para nosotros pagar 2,5 millones o 3 millones por la cuota de una carrera de medicina ya es imposible, ¿verdad? También hay otra realidad, la calidad de la educación. Ese es un tema que estamos pendientes, pero no solamente en la carrera de medicina. Vos tenés miles de abogados que se reciben y al hablar con ellos no consiguen expresarse. Pero él se recibió de abogado. Es una realidad que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces las universidades se vuelven grandes negocios, muy rentables, ¿verdad?
Por eso tenemos familias y gente que se volvieron muy poderosas económicamente con facultades. Y sin embargo tenemos nuestra Universidad Nacional del Este que está peleando año tras año por presupuesto, que la universidad bien podría firmar convenios internacionales de cooperación, de investigación, porque ese tendría que ser el propósito de las universidades. Está bien, vos te vas, te formás, te instruís, ¿verdad?, sobre lo que ya hay existente. Pero ¿por qué no podríamos hablar de una universidad que investigue en lo referente a lo económico, a lo social, a las ciencias, ¿verdad? Es importante que la universidad tenga un núcleo de investigación. En otros países la investigación de las universidades es tan valioso, ¿verdad?, que la gente financia eso, para que después los resultados salgan patentes y esas patentes se puedan comercializar de algún producto, de algún descubrimiento, y hay premios internacionales. Claro, eso ya es muy adelante de lo que hoy es nuestra realidad. Pero sí, nosotros debemos de tener una educación de calidad, una educación inclusiva por sobre todo, y el control también. El control es muy importante en los organismos que regulan el funcionamiento de las facultades y las universidades, porque hay muchas universidades que no están certificadas, tienen en trámite su documento, inclusive algunas con mesa de entrada para habilitar una carrera, pero sin embargo ya tenés cuarto o quinto año de la carrera ya que se está cursando. Y en algunos casos llegan a terminar la carrera y no se le puede dar el título porque la universidad no está autorizada. Entonces algo está fallando ahí. No sé quién es el organismo de control, pero hay casos que se evidencian así, ¿verdad? Y hay también universidades que es incómodo decirlo, pero hay que decirlo, donde con tal de que estés al día en tu cuota, vos te recibís, ¿verdad? Y las limitaciones del municipio posiblemente son altas, ¿verdad? Como decía, hay agencias para eso. Pero en todo caso, si es que vamos a hablar, hablábamos al inicio, antes de la presentación, de la riqueza de Asunción y de Ciudad del Este. Son dos municipios, quizás los únicos después con Encarnación, que tienen suficiente o generan suficientes recursos propios, a tal punto de que pueden invertir en donde les apetezca, a diferencia de municipios más chiquititos. ¿Cómo vos financiarías de repente la mejora de la infraestructura en las universidades, donde el FONACIDE no llega? ¿Qué, por ejemplo, tenés pensado ahí? Nosotros podríamos hacer convenios, ¿verdad? Hay otros candidatos que presentan la creación de una universidad municipal. Yo no estoy en contra, o sea, estoy en contra de eso, no estoy a favor. Yo creo que ¿para qué vamos a crear la rueda si ya existe? Porque no trabajamos sobre lo que tenemos, que es una Universidad Nacional del Este que necesita infraestructura, que necesita ayuda, que necesita un convenio, que podamos trabajar de cooperación juntos y fortalecer eso. El transporte universitario es muy importante para que los estudiantes puedan tener esa facilidad de poder irse a la universidad, venir con esa garantía en la universidad, que no le pase nada al estudiante en su integridad, y que hoy esas cuestiones básicas nosotros no solucionamos. Ahí sí podríamos habilitar un transporte público, municipal, universitario, para llevarle a la gente, para trasladarle a la gente. También los convenios con diferentes carreras, ¿verdad? Y nosotros le tenemos aquí de vecinos a la ITIPUBI Nacional, que podríamos hacer muchas cosas con la ITIPUBI Nacional para tener una universidad de calidad. La Universidad Nacional del Este y la Universidad Nacional de Asunción son las dos universidades que tienen reconocimiento latinoamericano por entidades que trabajan con el ranking de las universidades. Ellos están dentro de ese ranking, así también la Universidad Católica. Entonces, eso es muy importante, a excepción de las universidades, las otras universidades privadas, ¿verdad? Que muchas no tienen eso, muchas inclusive ejercen la carrera de medicina, pero ahí así no están habilitados en los laboratorios y utilizan la infraestructura pública. O sea, son varias cosas que nosotros tenemos que analizar, porque un mal profesional, y más te decía en la carrera de salud, es un gran problema a futuro. Imagínate que una persona te haga una cirugía o que te dé un diagnóstico equivocado y te suministre un medicamento y vos a causa de eso tengas un problema grave o llegues a morir, ¿verdad? Ese es en el caso de la salud. Ahora vamos al caso de un profesional del derecho, donde haya un mal asesoramiento y que a raíz de ese mal asesoramiento vos pierdas un juicio o pierdas tu causa
o pierdas una causa laboral, 10 años de trabajo, ¿verdad? Esas son las realidades que nosotros tenemos. Por eso esto no tiene que ver con la municipalidad, pero yo estoy a favor de que se cree un organismo que evalúe la calidad de los egresados y que se tenga una herramienta para eso. Perfecto. Y algo que me llamó la atención, porque dentro de tu plan de reactivación hay un componente muy fuerte de inversión en obras de infraestructura. Y busqué mucho y me llamó la atención que el FONACIE no aparezca ahí, porque el FONACIE, vos seguro sabés que hay 10.000 a 11.000 millones de guaraníes anuales que se pueden invertir directamente en obras de infraestructura que se dispersan en los barrios, ¿verdad? Donde se hacen las obras, el chipero, la chipera, ahora la persona despensita del barrio. Genera una dinámica comercial. ¿Y por qué no apareció eso entre las propuestas? Porque sobre el FONACIDE yo no tuve mucho asesoramiento, ¿verdad? Me llamó la atención eso al inicio, Sí, sí. con mucha honestidad. Sí, sí. A diferencia de ayer, yo hablaba con Ever, te comenté eso, ¿verdad? Ever hizo solo una propuesta de 100 páginas más o menos, ¿verdad? 60 si hay que hacer un librito. Y le pregunté varias veces, ¿quién revisó todas estas propuestas? Y me dice, no, yo hice solo, ¿verdad? Transmitiendo que él tiene la capacidad de hacer eso. Y me dijo que tenía una cantidad de profesionales. Y le pregunté, no, pero si tenías eso, te revisaron. ¿Encontraste vos y me decís, básicamente, ¿verdad? No sé si ahí parafraseo mucho, yo entiendo de la parte del comercio, del desarrollo turístico, en lo que trabajé, necesito asesoramiento en educación, no tengo expertos en eso o expertas en eso. Y entonces por eso no aparece tan explícitamente eso. Sí, esa es la realidad, así tal cual como dijiste, ¿verdad? Nosotros manejamos el concepto de la matriz, ¿verdad? O puede tener una matriz y vamos evaluando la situación, el diagnóstico de los problemas. Y estamos dispuestos a analizar eso con gente entendida, ¿verdad? Porque, reconocemos también nuestra limitación, ¿verdad? Hasta donde nosotros entendemos y no nos creemos que es el error que tienen todos los políticos, de que en campaña ellos saben la solución a todos los problemas, ¿verdad? Y eso es mentira. O sea, hay gente que tiene especialidades, vos podés coordinar, pero siempre el asesoramiento es importante. Por eso, no sé si puedo hablar de Lula, una persona que yo admiro. Yo admiro lo que él consiguió con el Brasil, ¿verdad? Y considerando por sobre todo de dónde él viene, ¿verdad? Porque él es una persona que vino del nordeste brasileño, una persona de origen muy pobre y de un sector muy lastimado en la economía brasileña, un constructor, o sea, un obrero metalúrgico que él pudo desarrollar. Analfabeto. Analfabeto prácticamente. Okay. Pero pudo desarrollar el país. ¿Por qué él pudo desarrollar? Porque él se supo asesorar. Él se supo rodear de gente que entendía más que él. Y supo comprender ese asesoramiento y acompañar lo que la gente le decía. ¿Vos escucharías entonces? Porque ese es un tema. Me recuerdo cuando monitoreábamos nosotros el FONACIE, cuando estaba Sandra. Y una de las cosas que me parece es característica de nuestra idiosincrasia acá en Paraguay es que el que tiene poder no le escucha a nadie y de cierta forma condiciona su gabinete a veces, especialmente en los municipios, a gente que sabe menos que él o ella, ¿verdad? Y si para someter. Y lealtad antes de integridad y capacidad de información más o menos. Y es algo muy criticable, pero entonces en ese caso, yo te tiro ya acá como pregunta compromiso, si fueras electo, entonces tendrías vos esa humildad académica de aceptar el asesoramiento y seguir lo que... De hecho sí, porque para la ejecución del presupuesto del FONACIE se constituye un consejo que está integrado por representantes estudiantiles, directores, se hace la microplanificación con el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, creo que entra la supervisión también, y la Secretaría de Educación de la Municipalidad. En una mesa de trabajo donde van a haber profesionales y gente que entiende la materia, me imagino que cosas buenas vamos a quitar. Nosotros estamos en ese consejo. Y bueno, y es importante de que así, eso es transparencia, ese es un presupuesto participativo y transparente lo que busca eso, ¿verdad? Pero al final depende de la intendencia invertida. De la voluntad, sí. Entonces, depende de la firma final, depende. Vos le podés presentar todo el proyecto, pero si él te dice, no, vamos a arreglar acá donde está mi correlí, o ahí donde yo tengo más dirigentes, o acá donde todas las maestras
son de mi color político o estiran hacia mi partido, y ahí vamos a ordenar, y lastimosamente no hay una herramienta para retrucar eso. Y vos seguirías, de hecho sí, vos seguirías el listado de priorización, entonces. El listado de priorización Sí, y esa sería tu guía para invertir. Y sí, la microplanificación, sí. Perfecto. Entonces queda hace como compromiso ya también. Y ahora pasemos a la segunda parte, que es transparencia. Te hago la misma pregunta así rápido, ¿verdad? ¿Qué te parece que se ha hecho bien en transparencia en los últimos, no sé, 10 años al menos en nuestro municipio? Porque la transparencia es otra cosa llamativa, ¿verdad? No aparece como un eje. O sea, yo estaba viendo el documento que nos pasaron y la transparencia, y eso me llama la atención. Le dije ayer también a Ever lo mismo. En todas tus 100 no sé cuántas páginas, 2 veces aparece la palabra transparencia y la palabra corrupción no aparece. Le dije, "Oye, me llama la atención para un municipio como el nuestro, que viene de un trauma de 2 décadas casi, donde la corrupción pulula por todas partes. Entonces, ¿qué ves de bueno en estos últimos 10 años en términos de transparencia? ¿Qué propuestas tenés para eso? Bueno, yo veo que el comienzo del gobierno de Miguel Prieto fue muy bueno. Se pudo transparentar muchas cosas, eso es importante. Se pudo desnudar y saber realmente cuánto era el ingreso de la municipalidad. Él llegó a instalar un monitor del ingresómetro, creo que impuestómetro. Impuestómetro, sí. Pero a los 6 meses parece que decidió tomar otro camino. Y ahí es donde nosotros notamos que la transparencia de los recursos no es solamente publicar los ingresos, ¿verdad? Publicar cuántos guaraníes ingresan por día, cuánto es lo que ingresa en la municipalidad. Yo creo que la transparencia va a una cosa muy importante, la trazabilidad. Ingresan 100 millones de guaraníes hoy, excelente. ¿Cómo van a ser gastados esos 100 millones de guaraníes? Eso es la transparencia. ¿Quiénes van a llevar ese dinero? ¿En concepto de qué? ¿Contraprestación de qué? Salarios, honorarios profesionales, inversiones en infraestructura como constructora, inversiones en colegios, convenios con instituciones para potenciar, para ayudar. Eso es lo que la gente quiere. La transparencia tiene que ser un 100%. Desde que ingrese el dinero público hasta dónde sale ese dinero público. E inclusive ver en por qué está saliendo ese dinero público. Por qué fue adjudicado. Fue la mejor oferta. Porque hoy se arman esquemas, ¿verdad? Esa es la realidad. Estaba viendo que estaban hablando del precio de un baño, por ejemplo. Ayer sí. Y la gente te arma esquemas. Ellos mismos direccionan las ofertas y te presentan 3 ofertas, donde ellos ya regulan el precio. Como cartel, sí. Sí, inclusive teniendo el precio referencial, algunas veces más que el precio referencial. Y vos como entre contralor, venís, sabés que el precio referencial, a modo de ejemplo, sabés que el precio referencial es 100.000, pero las 3 ofertas te presentó 140, 160, 170. ¿Qué vas a hacer? O cancelás la licitación y te atrasás con la obra. Eso tendría que haberse. Pero la gente ejecuta y te alega urgencia de la obra y te elige alguna vez el menor presupuesto, pero está 40% más del precio referencial. ¿Verdad? Porque la gente arma el esquema. Y eso es lamentable, ¿verdad? Que con el dinero público, encima de que es limitado los recursos, hay una necesidad enorme de mejoramiento de la infraestructura de las escuelas públicas, ¿verdad? Y que la gente tenga eso. Hay escuelas públicas que no tienen un baño decente a las mujeres, para las niñas, por ejemplo, ¿verdad? Y esa es la realidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esa trazabilidad, lo mismo ayer le decía a Ever, la trazabilidad necesita una informatización de nuestro municipio. Hablamos un poquitito de eso antes. Y ayer yo le ponía el desafío y él aceptó. Le dije, si queremos tener esto transparente y que cualquier persona pueda verificar, necesitamos publicar todos los datos en formato de datos abiertos para que la ciudadanía sea el contralor principal. Y necesitamos publicar el presupuesto de ingresos y gastos del municipio, que hoy te pasan en un PDF. Hablábamos de la curva de aprendizaje, que es súper difícil, la jerga técnica, que es muy problemático para cualquier ciudadano entrar ahora y ver y entender esos PDFs. Y él aceptó el desafío. Yo ahora te hago la misma pregunta. En el caso de que seas electo, ¿presentarías y publicarías en formato de datos abiertos el presupuesto de ingresos y gastos para que la gente, así como dijiste, pueda saber a dónde se va la plata, no solo lo que entra, sino a dónde se va cada una de estas cosas, cómo podemos comparar eso? Porque siempre se dice, de verdad, seguirle al dinero. Si es que un municipio invierte en educación, ve cuánto es su presupuesto, ¿verdad? Y hoy no podemos hacer, ni nosotros en Reacción,
no podemos hacer eso porque es muy difícil. ¿Qué te parece eso? Bueno, nosotros vamos a hacer eso. Tenemos el compromiso de la transparencia. Tiene que ser una bandera, no solamente nuestra, sino de todos los candidatos. Todos los ordenadores de gastos tienen que tener como bandera la transparencia. Hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten eso, el caso de blockchain, por ejemplo. La tecnología de blockchain donde vos puedas administrar y disponer esa información al público, pero necesitamos que esa información sea amigable. Vos no podés tirarle una información técnica a un ciudadano común donde le mareás con números, le mareás con abreviaturas o con fuentes de financiamiento, le colocas ahí la fuente y no especificas. Vos le das un mayorizado prácticamente y no le das un informe financiero con detalles, ¿verdad? Esa es la realidad. Hoy a mí todo me cuesta encontrar la información dentro del portal público de información. Recurrimos también a la herramienta de la API, del acceso a la información pública. También te contestan cualquier cosa. Vos pedís puntualmente, en el periodo de tiempo, el fondo gastado, referente a tal licitación, con tal número de contrataciones públicas, el ID. Cualquier cosa te contesta, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ese es lo que nosotros tenemos que sortear. Y muchas veces vos cuestionás y es reiterativo tu pedido y te dice que la información aún no está actualizada, que está en trámite, que está esto. Muchas veces lo que se busca con eso es vencerte con el cansancio. Sí. Esa es la realidad. Sí, nosotros tenemos muchas experiencias acá, el equipo que está presente, varios de ellos y ellas hicieron solicitudes más de una vez. Por ejemplo, nosotros descubrimos que los Zacarías, como te comentaba, desaparecieron $200.000 del FONACIDE y fue una serie de más de, creo que 7 solicitudes de esa información pública hasta que se pudo tener todos los datos en la peor manera posible y pudimos hacer el análisis y evidenciar las cosas. Pero el tema acá, el acceso a la información pública, los datos abiertos, son todavía temas muy poco reales para la gente. Cuando nosotros hablamos de transparencia y educación, la transparencia creo que es la más abstracta. La gente todavía no vincula la transparencia a cambios reales, porque desde el 2014, cuando tuvimos la ley de acceso a la información pública, todo el discurso de transparencia creo que quedó en eso, en una cuanta vamos a chequear las cosas que tenemos que hacer, el gobierno anterior, pero hoy vemos los retrocesos. ¿Por qué a vos te parece importante la transparencia? ¿Cómo vos le contarías a una persona, entre comillas, promedio, cuando te vas a los barrios a visitar y demás? ¿Por qué es importante que se transparente la gestión cuando que la mayoría de nuestra ciudadanía no tiene todavía acceso a internet, no tiene acceso a una computadora, no sabe hacer una solicitud, si tiene suerte puede escribir en un teclado, ¿verdad? Porque esa es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo le darías esa importancia a la ciudadanía? ¿Cómo le traducirías lo abstracto de la transparencia a algo material para ellos? Bueno, primero comentaste una realidad, una capacitación. La gente necesita instruirse, saber pedir los documentos. Imagínate que nosotros que tenemos una preparación medianamente regular, nos cuesta pedir los documentos. Quizás nosotros pedimos bien, ¿verdad? Pero cuando te dan la información no conseguís interpretar. Imagínate una persona que no tiene instrucción y vos le decís de eso. Pérdida de tiempo y también. Sí, así te dice. Y bueno. De virus hay que vender. La transparencia es importante. La transparencia va a desalentar cualquier tipo de malversación de fondos. Va a desalentar cualquier intención por sobre todo, porque van a saber de que están siendo controlados. Cuando hay controles donde ocurren las cosas. Por ejemplo, ahora tenemos el fenómeno de las estaciones de servicio. Sí. Acá se habilitan estaciones de servicio sin ningún criterio técnico, descomponiendo un negocio, ¿verdad? Porque lo que van a hacer es fundir el negocio. Esto de las estaciones de servicio en cada esquina va a ser lo mismo que fue las paradas de taxis, ¿verdad? Antes el taxista te ganaba 4 o 5 millones por mes, porque no habían todas estas paradas, no había este copamiento del microcentro de paradas de taxi que al final vos no tenés lugar para estacionar tu vehículo y también no podés ni caminar, ¿verdad? Entonces van a fundir el negocio. Hoy un taxista a lo sumo te quita 1,5 millones por mes porque funden el negocio. Lo mismo va a ocurrir con las estaciones de servicio. Van a ir fundiendo ese negocio. Van a ir fundiendo ese negocio. No hay un criterio. Es un negocio riesgoso porque fíjate que en los barrios, si hay un descuido o vos no tenés personal calificado, puede generar una desgracia dentro de lo que es fuego, explosión. Y también puede ser un gran problema ecológico eso. Puede generar un gran problema ecológico. ¿Y quién te garantiza de que muchas veces para
poder competir o tener mayor rentabilidad en el suministro de combustible que no te mezclen con agua o otro producto. Si el negocio se está prostituyendo prácticamente, pero aquí no hay ningún criterio. Aquí se maneja entre voces de que hay un pago para habilitar las estaciones de servicio. Y eso es muy grave, ¿verdad? Hay muchas, o sea, de verdad es difícil no irnos por las ramas ahora porque la realidad de nuestra ciudad es muy compleja. Y creo que ahora llegando ya a la última parte de nuestra entrevista, conversatorio, diálogo, creo que fue más que nada. Hablábamos al inicio de algo que nos preocupa a nosotros como organización desde Reacción en estos últimos 10 años. Vemos que se fortaleció mucho esto que creo que es el enemigo común de cualquier persona que está defendiendo la democracia hoy en nuestra ciudad, que es la narcopolítica, ¿verdad? Y se trabajó de cierta forma de sociedad civil el año pasado, el año antepasado también, cuando se estaba reformando la ley de financiamiento político. Yo ayer le preguntaba a Ever, ¿vas a publicar tu fuente de financiamiento? Y él me dice, sí, está todo en el TSJE, eso lo pueden revisar ahí. Yo no soy experto en financiamiento político, por eso te decía, hice unas cuantas llamadas a gente mucho más entendida que yo en el tema, leí un poco y ahora me aclaran que lo que sí presentan los candidatos a las candidaturas de los partidos, ¿verdad?, al TSJE, eso no es directamente público a la ciudadanía, primero. Segundo, los partidos políticos hoy no son todavía pasivos de la ley de acceso a la información pública, que es algo súper interesante. Hasta ahora eso no se disputa en ninguna parte, pero los partidos no responden a una solicitud de acceso a la información pública. Pero más preocupante aún, creo que es el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el TSJE, no está sumado al portal de acceso a la información pública y tiene su propio portal, lo cual viola la ley de acceso a la información pública desde el 2014 que hacen esto, o sea, no es adrede. Y solicitan una cantidad de información personal, como te quieren saber, te tienen bien monitoreado, bien nombre, fichado, apellido, cédula, dirección, número, todo eso tenés que pasar, lo cual la ley no exige, la ley de acceso a la información pública no exige esto, para solicitar. Entonces no hay un acceso directo a eso. Entonces hoy, con todo esto que revisé, si yo le volviera a replantear esto a Ever, lo que ahora hago contigo, es si vos publicarías, no al TSJE lo que te exige la ley, sino a la ciudadanía, tus fuentes de financiamiento y tus gastos detallados de la campaña. De la campaña. Sí. Fuente de financiamiento, aportes, donaciones, los gastos, todo lo que fue de la campaña, vamos a publicar. Y le animo a los demás candidatos a que publiquen sin temor a nada. Porque eso es muy cierto lo que dijiste. Muy importante, yo no manejaba esa información, ahora gracias a tu persona puedo entender y bueno, vamos a abordar un poco eso, porque yo tenía entendido que todas las publicaciones o las declaraciones se hacían públicas, inclusive a mí me sorprendió que algunos candidatos declaren gastos simbólicos, 10 millones de guaraníes en una campaña no es nada. Sin embargo, ves una cartelería plena, actividades políticas enormes, con gastos enormes, y es sorprendente, ¿verdad? Eso no solamente un candidato, sino que dos candidatos están en esa línea, en esa carrera, ¿verdad? Y volviendo ahora a lo de la narcopolítica que mencioné ahora un ratito, creo que es el enemigo común, como decía. Como intendente, si fueras electo, ¿cómo vos enfrentarías eso? Porque hablamos de un tema de la narcopolítica. 7 cabezas, un monstruo. O el narcotráfico. La narcopolítica creo que es algo que podemos enfrentar públicamente. La narcopolítica podemos enfrentar todos, como ustedes, las fuerzas públicas, las ONG, las instituciones de control y por medio de la denuncia y la exposición, ¿verdad? Ahora, narcotráfico yo creo que se va a enfrentar con el trabajo, con el desarrollo, con el progreso. Porque hoy sí nosotros estamos en una situación complicada donde no hay esa oportunidad y ya están operando. Antes de esta pandemia ya operaban aquí células delictivas porque nosotros estamos en una región de 3 fronteras. Estamos ante vecinos que son grandes consumidores de todo tipo de productos. Imagínate que Brasil, 14 millones de celulares nosotros llegamos a importar aquí y Brasil lleva todo eso. Imagínate lo que es en el consumo de droga, de marihuana, y que se sabe de que la marihuana paraguaya es una de las mejores en la región, ¿verdad? Entonces es preocupante de que la narcopolítica gane fuerza y que se meta dentro de los poderes políticos
donde van a alinear a su criterio las políticas públicas y principalmente lo referente a los controles, ¿verdad? En la fiscalización, en el control, en meter la mano dentro de la policía o generar una policía corrupta, una policía que genera un clientelismo o sea, la policía en vez de tener una acción represiva a un hecho evidenciado de un narcotraficante, lo convierte en un cliente semanal. O sea, el policía sabe cuál es la operativa, sabe en qué negocio está, pero se va y semanalmente retira su parte. Eso es preocupante, eso es muy preocupante. Inclusive hay rumores en Asunción de que para venir aquí a uno de los puestos policiales de frontera o venir con orden de servicio aquí se paga millones, ¿verdad? ¿Cuál sería la razón de que aquí en frontera se pague eso? Entonces son cosas que nosotros en el Vox Populi debemos de tomar carta en el asunto, debemos de limpiar las instituciones públicas, debemos de erradicar eso, porque tenemos como ejemplo Colombia. Nosotros tenemos el caso de un narcotraficante que generó un terrorismo de Estado, mató vicepresidentes, atentó contra candidatos, contra ciudades, y luego cuando el narcotraficante cayó en desgracia, la economía de una ciudad se funde. Imagínate lo que es. Y ellos se reinventaron y por eso tenemos el caso de éxito de Medellín, ¿verdad? Sí. O tenés una Medellín de antes, con De los Pablo 90, Escobar, de los 80. y tenés una Medellín ahora que Sí. pudo levantarse de eso, porque la economía, él era el dueño de todos los shopping ahí, de todos los edificios, de los grandes negocios, de las cadenas de supermercados. Él era el dueño de todo y cuando eso cayó, ¿verdad? Él cayó en desgracia y nosotros copiamos el código de Colombia, que es lo que hoy tenemos la Cenavico, que es el descomiso de los bienes incautados, los bienes ilícitos incautados, que allá ya se hacía. Y como el Estado no es muy eficiente, no tiene esa dinámica como el sector privado, dejó abandonado ese emprendimiento y cayeron la economía, o sea, cayó la economía. Nosotros esos ejemplos tenemos que copiar. Y Dios quiera que no lleguemos a esa instancia. No, totalmente, ¿verdad? Nosotros acá hablamos mucho de que no queremos que Ciudad del Este sea una Medellín de los 90 y entremos en un proceso que después tome 20, 30 años salir. Pero ahora quiero llegar a un punto un poco más crítico, que también hablamos en la conversación previa al respecto. Mucha presión se ve en los medios. Hoy salió un artículo de nuevo, no recuerdo de cuál, de que piden que vos descabalgues. Ya tenés una respuesta sobre eso. A mí me dijiste ya, a mí me pareció claro que no, que esa es tu postura, ¿verdad? Pero si querés así, libremente Sí. explayarte sobre eso, No. ¿qué pasa? Y hay una presión fuerte. El señor Dinero tiene una preponderancia ahí, ¿verdad? Me aprietan por todos los lados para descabalgar. Nosotros, no te voy a dejar negar, en un principio sí queríamos hacer una alianza política con Miguel Prieto porque él representaba a la oposición, ¿verdad? Y no veíamos por qué dentro de la oposición teníamos que dividirnos y no unir esfuerzos para la construcción de un proceso, ¿verdad? De cambios, para la construcción de cambios más que nada. Pero luego durante la campaña se evidenció hechos de corrupción que no salió ni al paso de decir de que no existen o que no es así. Miguel no salió a decir eso. No salió a defenderse, a decir no es así, o esto es así, no, se llamó al silencio, ¿verdad? Y más grave aún que lleva una manifestación para no ser controlado, ¿verdad? Para no ser controlado por un ente público que está en la Constitución, ¿verdad? Que es la Contraloría General de la República y que tiene como función o finalidad controlar a lo que son ordenadores de gas. O sea, ¿vos te parece que la manifestación en contra de Cartes es en realidad una cortina? Sí, es una cortina y es un escudo que siempre han utilizado los corruptos, es la persecución política. Acá no hay persecución política. Acá lo que la ciudadanía quiere saber es si se malversó o no se malversó el dinero público. Si se malusó, se malgastó. Eso es lo que la ciudadanía quiere saber. Y no importa quién sea. No importa quién sea. Eso tiene que ser frontal. Porque si nosotros no corregimos la corrupción, y que la corrupción viene de la mano con la impunidad, ese es el gran problema. Vos tenés corruptos declarados que entran con procesos judiciales y después salen blanqueados, ¿verdad? O sea, la impunidad la acompaña. Eso es lo que tenemos que corregir. Por eso la gente se anima a robar. Yo no creo que la gente, si sabe que va a ir a la cárcel, como estuvo Díaz Verón, si sabe que va a ser humillado, si sabe que se van a descomisar sus bienes que no puedan justificar, si sabe que se va a exponer a todo eso, no veo por qué se van a animar a robar. Pero si ven de que vos dejás un ahorro del 10% de lo que robás
para después comprar impunidad, claro que se van a animar a hacer. Y ahí se enriquecen solamente los actores involucrados al lado del Estado, las fiscales, jueces, todo, que le van extorsionando, le van generando una gran oportunidad de negocio, y vos estúpidamente de ahí presentar tu denuncia para que otros le blanqueen y generen un buen ingreso para ellos, ¿verdad? Yo creo que la impunidad es algo que debemos de trabajar también. Muy de acuerdo a nuestro lado acá. Y como ya estamos en la parte final, un mensaje tuyo dirigiéndote a la ciudadanía de cierre de esta entrevista que trató tus propuestas en el sector educativo y para transparencia. ¿Qué le querés decir a la ciudadanía que hoy te está escuchando? Bueno, les pido a la ciudadanía de que analice las propuestas de todos los candidatos, la coherencia en sus propuestas, el historial, qué se dice de los candidatos, de dónde vienen, qué hicieron, y si estuvieron ya en función de poder, qué rastro, qué huellas han dejado en la administración pública. Le pido a que hoy podamos elegir sin fanatismo, sin colores políticos, sin banderías políticas, porque eso es lo que nos ha destruido enormemente en nuestra democracia, el pañuelo, el poner cualquier candidato, como decía Luis María Argaña, hasta un Pato Donald va a ganar. Eso es lo que nos ha destruido ya, ha debilitado enormemente las instituciones públicas y las fuerzas democráticas que son los partidos políticos. Por eso hoy le pido a que nosotros elijamos, en un momento tan complicado como el que estamos viviendo ahora, de post-pandemia, de falta de oportunidad, de falta de empleo, que podamos alinear todos los esfuerzos para que se pueda trabajar con un candidato, que pueda aglutinar todos los sectores y que pueda ser un interlocutor y un mediador ante el gobierno central para las soluciones de carácter público y de desarrollo para nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Iván, a la gente que nos está escuchando hasta ahora. Les agradecemos muchísimo su atención. Creemos que es fundamental escuchar a los candidatos en estas áreas, sus propuestas para educación y transparencia. Desde Cuántico, el medio de comunicación de Reacción, les seguimos invitando a que a esta hora mañana puedan estar de nuevo. Vamos a entrevistarle a José Ayala Cámara del partido Patria Querida. El jueves vamos a estar con Miguel Prieto. El viernes teníamos planeado entrevistarle al candidato Ulises Quintana, quien hasta ahora no ha respondido. Pero de nuevo creemos demasiado importante que en el 1 a 1 podamos tener estos intercambios y conocer un poco de la historia brevemente del candidato y saber qué piensa exactamente sobre transparencia y sobre educación. Será hasta la próxima, gente. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos. Quebrando el vidrio informativo en el este, llega Cuántico, un nuevo medio de comunicación independiente.